Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es viernes y tenemos una sesión, hoy es jueves y tenemos una sesión de 1 hora. ¿Sí me oyen bien? Porque he notado que los vídeos se estaba grabando bajito. No sé si a lo mejor, quizá hoy me oigan mejor. Okay. Bueno, supongo que se está oyendo bien. Luego cuando vea el vídeo veré qué tal. Bueno, pues vamos a comenzar. Comparto pantalla. Ok. Bueno, pues aquí tenemos las notas. Estábamos analizando la convergencia, o en el capítulo de convergencia de los métodos numéricos. Entonces estábamos hablando de la función de incremento, si recuerdan. Entonces, resumo brevemente lo que estábamos diciendo con respecto a este tema. Entonces, básicamente un método numérico que se pueda poner en esta forma estándar, estamos diciendo, tiene función de incremento. Entonces, ¿cuál es esta forma estándar? La ecuación 326. Pues aquí tenemos una combinación lineal. El método es de k mayúscula pasos. Entonces tenemos una combinación lineal con ciertos coeficientes de los k más 1 últimos, entre comillas, elementos del aproximante, donde se supone que esta recurrencia nos sirve para calcular u sub n más k mayúscula en términos de los k mayúscula anteriores. Y eso es igual a h, que es el paso, por una cierta expresión que es lo que llamamos función de incremento. Y esa función de incremento, fijada ya la función del lado derecho, fijados todos los datos del problema, pero en particular la función del lado derecho. Entonces, fijada esta f, la función de incremento correspondiente para esa f y para ese método numérico es una función que va de aquí a aquí, que depende de estas variables y que aparece la recurrencia de esta manera. Bueno, ya estuvimos calculando la función de incremento para varios métodos. Recuerden que estamos haciendo varios convenios, que alfa k mayúscula es igual a 1 y por otro lado que o bien alfa 0 es distinto de 0 o bien la función de incremento depende de v0 de manera no trivial, ¿no? Para asegurarnos que efectivamente es un método de k pasos y la recurrencia lo está reflejando correctamente. Bueno, entonces como decía, calculamos la función de incremento de varios métodos y el resto pues quedan de ejercicio para ustedes, es el ejercicio 33. Bueno, lo que estuvimos hablando el último día es sobre las propiedades básicas que le vamos a suponer a la función de incremento. Si me sigan, ¿se ve bien? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, como decía, vamos a seguir trabajando con las propiedades básicas que le vamos a suponer a la función de incremento y que de alguna manera se vienen se deducen de alguna manera a partir de algunas otras propiedades de la función del lado derecho. Entonces tenemos una f que va de AB en RD, de AB por RD a RD, la función del lado derecho, que suponemos que es continua y Lipschitz en su segunda variable para asegurar el buen planteamiento del problema de valores iniciales. Y entonces suponemos las siguientes propiedades para la función de incremento correspondiente a un cierto método numérico y a esta función del lado derecho. Entonces, la propiedad 1 es que la función de incremento es continua, continua, como dijimos, pensada pues, como una aplicación de RKD más 2 a RD, simplemente la definición que uno ve en el cálculo. Segunda condición, una condición de tipo Lipschitz en las variables de los aproximantes, condición para la función de incremento. Entonces existen dos constantes positivas, que obviamente dependen de la f, tales que la norma de la función de incremento evaluada en t y h, aquí tenemos el mismo t y el mismo h, repito, fíjense,
y lo que cambiamos son las variables del aproximante. Entonces tenemos unos ciertos vectores v0, vk-1, de v0 hasta vk-1 son k mayúscula vectores, y análogamente de w0 a wk-1. Bueno, pues la norma de esta diferencia, bien, estos son vectores de RD, porque la phi sub f llega a RD. Entonces esta norma es la que hayamos fijado para trabajar en RD. ¿Bien? Entonces, en particular la norma que aparezca en la definición que demos de error de aproximación, que después hablaremos de ello. Entonces esta es la norma de la diferencia, tiene que ser menor o igual que esta constante de tipo Lipschitz por la suma de las normas de las diferencias de los vectores vk y wk, y sumando en k. Estas son las discrepancias en los vectores. Entonces, como ven, esta es una condición de tipo Lipschitz que pedimos que se cumpla para todo t en el intervalo AB, para todo conjunto de vectores en RD, ¿bien? Como hemos dicho, aunque esto ya dijimos que se podía hacer más restrictivo, y para todo h suficientemente pequeño, ¿bien? Y aquí es donde aparece la otra constante positiva que estamos pidiendo que exista. Entonces esto puede ser que no se cumpla para todo h positivo, nos basta con que se cumpla para un h suficientemente pequeño, lo cual no va a ser ningún problema para nosotros, porque lo que nos interesa estudiar es qué pasa cuando h tiende a 0, qué pasa con el error de aproximación cuando h tiende a 0. Para eso queremos este tipo de condiciones, para analizar la convergencia del método. Entonces nos basta con que sea para h suficientemente pequeño. Obviamente en la práctica conviene que no sea un h tan pequeño, bien, que no esté obligado a ser un h tan pequeño, porque bueno, pues la idea es que uno va a ir haciendo h pequeño para obtener un grado de convergencia adecuado, pero que tampoco el método te obliga a tomar un h extremadamente pequeño, porque entonces el costo computacional sería muy elevado, ¿vale? Pero bueno, en principio para h suficientemente pequeño. Y la tercera condición es muy sencilla de escribir, aunque no tan sencilla de comprobar, de interpretar, perdón, como vimos el día pasado. Y es que si la f es 0, entonces la función de incremento es 0. ¿Ok? Bueno, ¿me siguen? ¿Recuerdan ya las condiciones? Ok, muy bien. Bueno, pues lo que hicimos después de eso el día pasado es hacer algunos comentarios sobre la interpretación de estas condiciones. Entonces recuerdo brevemente para que tengan en cuenta y de alguna manera para fijar ideas. Pues la primera es una condición de continuidad sobre la función de incremento, lo cual es razonable que dependa de manera continua del nodo en el que estamos, del paso h y de los aproximantes anteriores. La segunda condición es una condición de tipo Lipschitz, de las variables de los aproximantes, como hemos dicho, y lo que hace es cuantificar esa continuidad. Cuantificar esa continuidad. Les recuerdo, siempre esta condición es para t y h fijos. O sea, se obtiene uniformemente para t y h suficientemente pequeño, t en todo el intervalo y h suficientemente pequeño, pero a la hora de comprobar la condición es para t y h fijos. Y la tercera condición, lo que estuvimos discutiendo el día anterior, es que de alguna manera es una condición que va en la dirección de asegurar que la función de incremento, que obviamente depende del método, la define el método, pues no se desvía de las ecuaciones diferenciales. Que de verdad ese método numérico trate de construir un aproximante teniendo en cuenta las ecuaciones diferenciales y ninguna otra cosa rara más. ¿Bien? Pero bueno, eso lo discutimos el día anterior. Bueno, entonces estábamos con el ejercicio 34, que nos dice que comprobemos estas condiciones para los métodos numéricos de la sección 2.2. Y si no recuerdo mal, estábamos en eso el último día y ya habíamos hecho, supongo que el método de Euler explícito. ¿Bien? Ahora lo vamos a comprobar y continuamos con algunos otros ejemplos. Eso es a lo que quiero dedicar la clase de hoy. ¿Bien? Ver algunos ejemplos más. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta?
Angélica, Carol. Vale, muy bien. Bueno, tomamos nuestro cuaderno de clases, lo tenemos. A ver, vamos a ir el último día, martes 16. Este es el último día. Todo esto escrito. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es copiar esto. De hecho, esto, pero con el ejercicio 34. Bueno, luego eso, luego lo tomo de anterior. Vale, pues clase del jueves 18 de marzo de 2021. Entonces continuamos con el ejercicio 34. Ejercicio 34. Bueno, vamos a ver qué hicimos el último día. Entonces, voy a tratar de centrar esto. Entonces, esto era del ejercicio 33. Y aquí continuamos con el ejercicio 34. Entonces se trata de comprobar que la función, el ejercicio 34, se trata de comprobar que la función de incremento cumple las condiciones IF1 hasta IF3 para cada uno de los métodos vistos en el capítulo 2. Entonces, primero recordamos las condiciones, son estas de aquí, ¿bien? O estas de manera un poco más sintética. Y tenemos las siguientes una f del lado derecho con las siguientes condiciones. F es continua y f es Lipschitz con respecto a su segunda variable. Entonces tenemos esta constante L sub f positiva, de manera que se cumple esta desigualdad para todo t en el intervalo y v y w en Rd. ¿Bien? Entonces la ecuación 5 la vamos a utilizar, entonces en particular esta constante nos va a aparecer en los cálculos. ¿Ok? Entonces suponemos todo eso, es lo que tenemos que hacer y las herramientas que vamos a utilizar para comprobar las propiedades de la función de incremento en algunos métodos numéricos. Bien, entonces vimos el método Euler explícito. Y entonces lo primero que hacemos es recordar la función de incremento y vemos esas tres propiedades. Bueno, vamos a continuar ahora con el método Euler implícito. Ok, entonces vamos a copiar aquí. Lo primero que vamos a hacer es recordar la recurrencia del método Euler implícito. Entonces, a ver, vamos a ir al método Euler implícito. Aquí está. Bueno, entonces esta es la recurrencia del método Euler implícito. Esta de aquí. Ok. Pero, bueno, más que recordar la recurrencia, lo que necesitamos es directamente la función de incremento. Entonces, la función de incremento, la calculamos en el marco del ejercicio 33 en días anteriores. Entonces, vamos nada más a recuperarla. Bien, aquí está. Método Euler implícito. Y al final, lo que teníamos es que la recurrencia del método Euler implícito venía dada de manera implícita por esta ecuación. ¿Bien? Bueno, pues esa ecuación es la que tenemos que copiar aquí. A ver, voy a quitarme la carpeta de aquí para que no me estorbe. Vale, ok. Este método viene dada de manera implícita por la siguiente ecuación. Entonces tenemos phi sub f de tv0h, phi sub f de tv0h es igual a f en t más h, f en t más h, coma,
V0 más H por la phi sub F otra vez, ¿no? En los mismos valores. V0 más H por la phi sub F. V0 más H por la phi sub F en T V0 coma H. Vamos a ver si está correcto. Aquí tenemos no sé, voy a ver que no se me haya movido. Efectivamente se ha movido. Aquí todo el leer implícito. Entonces la ecuación que tenemos es esta: phi sub F igual a F en T más H, V0 más H phi sub F. Vamos a ver el día de hoy. Ok. ¿Pueden corroborar ustedes que es correcta la ecuación? ¿Okay? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Angélica, Carol. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces aquí nos encontramos con algo nuevo con respecto a lo que hicimos el día anterior. Y es que la función de incremento, al contrario de lo que pasaba con el método Euler explícito, como es un método explícito, pues la función de incremento venía dada por una expresión y ya. Entonces no era complicado checar las condiciones. Okay. Bueno, en este caso la función de incremento del método Euler implícito pues viene dada de manera implícita, porque es un método implícito. Entonces viene dada por una ecuación. Entonces aquí hay varias cuestiones que hay que plantearse. La primera de ellas sería ver si efectivamente esa función de incremento está bien definida, porque yo estoy poniendo ahí una ecuación, pero eso no quiere decir que eso esté bien definido, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien definido. Entonces, una primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, la función de incremento está bien definida, y luego después puede querer analizar sus propiedades, ¿no? Que es, bueno, la función de incremento, primera propiedad, es continua. Aquí tenemos, vamos a recordar las propiedades. No, perdón, estas son las notas. A ver, aquí. Aquí tenemos, ¿no? Primera propiedad es si la phi sub F es continua, y después la condición de Lipschitz y la tercera condición de nulidad, digamos. Bueno, entonces, pues claro, antes de plantearse si la función de incremento cumple esas propiedades, primero hay que ver si existe, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos analizar la existencia de esa función? ¿Bien? Que viene dada a través de una ecuación. ¿Cómo? Lo repito de otra manera, lo replanteo de otra manera. La función de incremento viene definida para cada valor t, v0 y h, digamos, para Euler implícito. Para cada t, v0 y h, la función de incremento viene dada a través de, o sea, yo no te digo, pues esta es la fórmula, y esa es la fórmula, ¿no? Si no tiene ningún problema la fórmula, pues eso define la función de incremento. No, lo que les estoy diciendo es, bueno, la función de incremento para cada t, v0 y h, cada uno tiene su significado, es la solución, el valor phi sub f en tv0h es la solución de esta ecuación, ¿no? Es esto de aquí. Aquí. Resuelven esta ecuación, donde la incógnita es phi sub f tv0h, que aparece aquí y aquí. ¿Bien?
Y entonces, pues ese valor, la solución de esa ecuación, es el valor de la función de incremento. Pues eso no está del todo claro, que pues primero pueden pasar varias cosas. Si esa ecuación está escrita, no hay ningún problema porque la f está bien definida tal y como lo estamos suponiendo y demás, pero primera pregunta, ¿por qué esa solución iba a tener solución? Segunda pregunta, ¿por qué esa, esa ecuación iba a tener una sola solución de manera que me defina la phi sub f, etcétera? ¿No? Eso no está del todo claro. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces esto, claro, claramente tiene que ver con la existencia de solución de ecuaciones algebraicas. ¿Se les ocurre algún método del que hayamos hablado que tenga que ver con que dé información sobre las soluciones de ecuaciones algebraicas? Nada. A ver, vamos a tratar de refrescar un poco la memoria. Me voy aquí en las notas. Bien. En el capítulo 1 estamos viendo algunos preliminares, ¿no? Entonces, algunos de ellos tenían que ver con resultados básicos de análisis. Estamos aquí. No sé si aquí vaya a ser o en... sí, aquí, con cálculo de ceros, si puedo apuntar. Entonces aquí repasamos algunos resultados básicos de análisis, algunos resultados de cálculo. Bien. Y después hablábamos aquí de cálculo de ceros de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, pues al estudiar métodos implícitos decíamos que era necesario analizar algunas ecuaciones y sobre todo encontrar aproximaciones numéricas. Entonces aquí veíamos algunos métodos que de alguna manera en su análisis esos métodos te dan cómo aproximar las soluciones de ecuaciones y de alguna manera pues incluyen, aunque sea quizá de manera implícita, la existencia de esas soluciones, porque si no, pues ¿qué estás aproximando? Pues en particular uno de los métodos generales para esto son los métodos de punto fijo. Entonces teníamos aquí el teorema de la aplicación contractiva. Vamos a recordarlo. Que nos decía, si tenemos una función g de un cerrado de RD en sí mismo que sea contractiva, es decir, que existe una constante de contractividad que está entre 0 y 1, estrictamente positivo, ¿bien? Y estrictamente menor que 1, eso es importante. Tal que se cumple esta condición de contractividad para los puntos del dominio, entonces existe un único punto fijo x sub 0 de g, es decir, un punto que cumple que g de x0 es igual a x0, y luego aparte te da una forma de cómo aproximar, ¿no? Que es en la que se basan los métodos de punto fijo. Y comentábamos que esto tiene que ver con las ecuaciones, los puntos fijos, de la siguiente manera. ¿Bien? Si tenemos que x sub 0 es un 0 de una función f, entonces es un punto fijo de la función g de x igual a f de x más x, por ejemplo. Entonces, de esa manera uno puede convertir con esa modificación algebraica de la función sencilla y algunas otras, uno puede convertir el problema de estudiar el cero de una función a estudiar el punto fijo de funciones, y entonces puede utilizar el teorema de punto fijo. ¿Bien? Entonces la estrategia, digamos, que es la siguiente. Yo entiendo que para cada valor de los argumentos de v0 y h, la función de incremento, el valor de la función de incremento se define como la solución de una ecuación. Entonces tengo que analizar esa ecuación y ver si tiene solución y demás. Bueno, si yo puedo transformar esa ecuación
o definir una función de manera que una solución de esa ecuación fuera también un punto fijo, y recíprocamente un punto fijo de esa nueva función, y yo a esa función le puedo aplicar el teorema de la aplicación contractiva o cualquier otro teorema de punto fijo, ¿bien? Entonces el resultado va a ser que hay existencia y unicidad de ese punto fijo, ¿bien? Y entonces por lo tanto voy a tener existencia y unicidad de solución de la ecuación, ¿vale? Esa es una estrategia básica para analizar ecuaciones que no son, pues ecuaciones en general, que no son lineales, ¿no? Por supuesto. Depende obviamente de quién sea la f, si se ve, y de quién sea el método numérico. Ok, ¿me siguen? Ok, vale. Bueno, pues vamos a trabajar con este ejemplo en concreto para ver cómo se van dando las cosas. ¿Bien? Entonces ya tenemos esta ecuación que se supone define la función de incremento del método Euler implícito. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aclarar más esta idea para que quede aquí escrito. Es decir, se define el valor de la para cada t nave. Primero vamos a fijar eso. V sub 0 en RD. Vale, perfecto. Y H positivo. Ok. Voy a poner aquí entre paréntesis. Quizá, depende de cómo salga el análisis. Quizá suficientemente pequeño. Se define el valor correspondiente de la función de incremento como, vamos a poner la o una, porque en principio pues no sabemos cuántas soluciones puede tener esa ecuación. Solución ¿qué pondremos aquí? ¿Qué letra podemos poner? Phi vamos a poner. Okay. De la ecuación vamos a reescribir la ecuación con la variable phi para despegarlo un poquito de la función de incremento y ver que esto es una ecuación cuya incógnita es phi. Okay. Tenemos una ecuación cuya incógnita es phi. Para analizar la existencia y unicidad de solución de esta ecuación cuya incógnita es phi, obviamente con un valor real. Utilizaremos el teorema de punto fijo, si quieren, de la aplicación contractiva. Para ello definimos la siguiente función. Si me siguen, no quiero que se me pierdan. Bien, bueno, entonces, fíjense en el ejemplo, aquí, bueno, en el ejemplo donde explicábamos el teorema de la aplicación contractiva,
Vemos que si x sub 0 es un 0 de la función f, entonces es un punto fijo de la función g de x igual a f de x más x. Claro, eh, porque si f de x es 0, entonces f de x sub 0 es 0, entonces g de x sub 0 es igual a 0 más x sub 0, entonces es un punto fijo. ¿Bien? Entonces esa es la idea, tratar de cambiar para obtener un punto fijo. Bueno, en nuestro caso, tal y como tenemos escrita la ecuación, ¿bien? Porque para escribir como 0 la función habría que pasarlo todo a un lado, ¿no? Por ejemplo, escribir por aquí, pues la phi a la derecha o la f a la izquierda, como quiera, ¿bien? Pero tal y como lo tenemos nosotros escrito aquí, ya nos viene perfecto para, para escribir una función de tal manera que el punto fijo sea solución de la ecuación. Porque si se fijan, aquí tenemos la phi a un lado. Entonces, si todo esto fuese igual a phi, si tenemos esta función, si todo esto fuese igual a phi, entonces tendríamos que esa función de phi es igual a phi. ¿Bien? Es decir, phi sería un punto fijo. ¿Bien? Con lo cual, pues ya está cantado quién tiene que ser la función a la que aplicarle el teorema de la aplicación contractiva. ¿Cuál? Pues el lado derecho de esa ecuación. Es decir, todo esto de aquí. Entonces eso es lo que vamos a definir como la función a la cual le vamos a aplicar. Le voy a poner g de phi, ¿bien? Igual, bueno, para que quede claro, g va a ser una función que va de RD, porque la función de incremento, recuerden que es un vector de RD, ¿vale? Este teclado. Dada por, entonces g de phi igual a pues esto que tenemos aquí. Bien, ya hemos dicho que hemos fijado, si quieren para que quede más claro, vamos a poner aquí phi en RD. Bien, entonces esta es mi ecuación con incógnitas phi y yo defino esta función como el lado derecho. Entonces es claro que si phi es un punto fijo de g, entonces g de phi es igual a phi, y por cómo está definida la g, pues se cumple la ecuación. Voy a poner aquí, si quieren, vamos, para poder referirme a ella. Voy a poner ecuación algebraica, función incremento Euler implícito, para asegurarme de que no está más largo, lo pongo así. Bueno, entonces es obvio que si phi es un punto fijo de g, es decir, se tiene, vamos a poner phi sub 0, para que se distinga la variable, es decir, se tiene g de phi sub 0 igual a phi sub 0, entonces phi sub 0 es solución de la ecuación y por tanto se puede definir, a ver cómo escribimos esto,
copiar y ya, así queda. A ver, que no agarro la etiqueta. Ok, entonces, repetimos. Hemos fijado T, V0 y H, ¿vale? Que quede claro. Entonces, lo que quiere decir esta ecuación, ¿vale? Es que para st, v0 y h, la función de incremento, el valor correspondiente, se define como una, o la, si es una solo, solución de esta ecuación, 6. Entonces, si nosotros definimos la g de esta manera, una función de rd a rd, entonces lo que es claro es que si un cierto valor phi sub 0 es un punto fijo de g, es decir, g de phi sub 0 es igual a phi sub 0, entonces tendría que esto, con phi igual a phi sub 0, sería igual a phi sub 0, es decir, se cumpliría 6. ¿Bien? Y por lo tanto, esa phi sub 0 valdría como el valor de la función de incremento correspondiente. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿Está claro? Ok, vale. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es tratar de encontrar un punto fijo, ver si existe un punto fijo de la función g. Así, el problema se reduce a analizar la existencia y unicidad de punto fijo de g. Bueno, y entonces para eso utilizamos el teorema de punto fijo, el teorema de aplicación contrastiva que hemos visto, o algún otro de punto fijo que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces fíjate, el teorema dice, si yo tengo una función así de un d en d, ¿no? En un rd, perfecto, y existe y es contrastiva, pues existe un z al que pasa esto de aquí, entonces existe un único punto fijo de esa función en ese conjunto. Con lo cual, lo que nos dice el teorema de la aplicación contrastiva es que si vemos que esa aplicación G es contrastiva, entonces tenemos asegurada la existencia y además unicidad de punto fijo. Y entonces, pues ya está. Ese punto fijo nos sirve como solución de la ecuación anterior y por lo tanto como el valor de la función de incremento. Y ya tenemos asegurado su valor y además unicidad. ¿Están de acuerdo? Ok, va. Entonces, en vista del teorema de la aplicación contrastiva, basta ver si G es contractivo. Bueno, entonces vamos a poner calcular. Entonces, ¿qué hay que hacer para ver la contractividad? Pues evaluar G en dos valores distintos, ¿no? Entonces vamos a poner sean, vamos a poner phi, psi pertenecientes a RD. Entonces lo que tenemos que hacer es la norma de G de psi menos G de phi menos G de psi. G de phi menos G de psi. Y entonces con esta G en concreto que hemos definido aquí, ¿vale? Ahora la sustituimos. Entonces de lo que se trata es de ver que esto es menor o igual que una constante por la norma de phi menos psi y ver que esa constante sea mayor que 0 y menor que 1. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? ¿Sí me sigue? Vale. Bueno, entonces sustituimos el valor, como digo, de la G. Aquí. Bueno, ya nada más unos minutitos y continuamos mañana. Vamos a tratar de sacarle partido a lo que pueda. Entonces esto es con phi y esto es con psi. Entonces, eso es igual a esto de aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué creen ustedes que podemos utilizar ahora? Ya que es algo de la forma norma de f en algo menos f en otra cosa,
pues la constante elipsis de la f. ¿Bien? Recuerden que estamos suponiendo que mi función del lado derecho, ¿dónde está? Aquí. Mi función del lado derecho satisface esta condición de Lipschitz, ¿bien? Con respecto a la segunda variable. Entonces eso nos viene de perlas porque aquí la segunda variable es v0 más h phi, donde aparece la phi, y v0 más h psi, donde aparece la psi. ¿Ok? Entonces, voy a poner esto en otro párrafo. Bueno, esto todo eso lo calculamos, bueno, así lo dejamos. Utilizando la condición de Lipschitz de f se tiene, entonces esto es menor o igual, y voy a pasar a otra ecuación, si no, no me va a caber. Bien, y entonces yo tengo la norma de esto, voy a poner paréntesis para hacer énfasis, menos esto, donde cambia phi y psi. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicas? ¿Ok? Vale. Ya terminamos, no se me pongan nerviosas. Esto es menor o igual que la norma, fíjense que los v0 se cancelan, queda esto. Este v0 menos v0 se cancela y queda h phi menos h psi, que es h phi menos psi. Como h es positivo, lo saco fuera. H es igual a la norma de phi menos psi. ¿Están de acuerdo? H es positivo, h es un escalar, así que sale fuera, y como es positivo no necesito ponerle el valor absoluto. Y ya está, me queda h por la norma de phi menos psi. Que eso es parecido a una condición de contractividad si lo que tengo delante es más pequeño que 0 y 1. ¿Sí se ve? ¿Ok? Vale. Bueno, entonces ya ponemos la conclusión y por hoy terminamos. Pero quería cerrar esto. Entonces aquí voy a poner una separación. En consecuencia, puesto que h es positivo, ¿bien? Si h es menor que 1, se tiene que g es contractiva y por lo tanto tiene un único, eso es importante, un único punto fijo. De esta forma, si h es menor que 1, obviamente es positivo, repito, la función de incremento del método Euler implícito está definida, está bien definida. Aquí hay algo que no quedó bien. Está bien definido. Ok. ¿Queda claro? ¿Está claro, chicas? Ok. Vale, entonces, varias cosas sobre lo que hemos trabajado hoy. Parece que no es mucho, pero yo creo que sí hemos hablado bastantes cosas. Entonces, para métodos implícitos, la función de incremento viene definida de manera implícita por una ecuación.
lo cual quiere decir que fijados los argumentos de la función de incremento, en este caso como es de un paso, pues tenemos un t, un v0 y un h. En general tendremos un t y un h y varios vk, pero es lo mismo. Fijados esos valores, la función de incremento se define como la solución o una solución de una cierta ecuación algebraica. Entonces, pues simplemente para ver si está definida de verdad esa función de incremento, de verdad le podemos asignar un valor, saber cuál es, o al menos saber que existe, otra cosa será calcularlo, pues tenemos que ver cómo se hace, ¿no? Entonces hay que analizar soluciones de ecuaciones algebraicas, o analizar si cierta ecuación algebraica tiene solución y además si es única, ¿no? Porque si puede haber varias, puede haber ahí algún problema de cuál escoges, cómo lo escoges para distintos valores de los argumentos. Bueno, aplicando el teorema de la aplicación contractiva, por ejemplo, si se puede aplicar, te da existencia unicidad de un punto fijo de una solución que se puede reescribir de manera que te dé la solución de la ecuación algebraica, ¿bien? Escogiendo bien la función a la que le analizas el punto fijo, ¿bien? Entonces, utilizando este esquema, ¿bien?, se puede analizar si está definida bien la función de incremento, ¿bien?, utilizando el teorema de la aplicación contractiva. En el ejemplo del método del ER implícito, como acabamos de ver, se puede aplicar y vemos que efectivamente el teorema de la aplicación contractiva nos sirve para asegurar que la ecuación que define la función de incremento para este método tiene solución y es única. Siempre que, y ahí es donde nos aparece una condición, que puede ser algo novedoso, siempre que h sea menor que 1. Obviamente esté entre 0 y 1, porque h tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces nos aparece una condición, lo cual no quiere decir que si h sea mayor o igual que 1 no haya solución. Puede haber o no, el teorema de la aplicación contractiva ahí no te dice nada. Pero bueno, no importa, nos basta con ese caso. Esa restricción es demasiado restrictiva, pide demasiado. Pues no, porque realmente, si se fijan, es una condición del tipo h menor que algo, h menor que 1. Entonces, es decir, para h suficientemente pequeño, sí lo tienes. Y eso es precisamente lo que necesitamos para analizar la convergencia, como hemos dicho. Porque lo que queremos analizar es cuando h tiende a 0 por la derecha, obviamente. Entonces, pues este resultado nos sirve perfectamente para lo que queremos hacer. Y de alguna manera este resultado es paradigmático de lo que pasa con los métodos implícitos, ¿bien? Bueno, depende, puedes poner ahí muchos métodos, pero normalmente la situación que frecuentemente uno se va a encontrar con los métodos implícitos es esa. Puede ser que te salga una condición del tipo, para h suficientemente pequeño tienes asegurada la existencia de la función de incremento, pero no hay ningún problema tal y como lo queremos aplicar. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Ya sé que me he pasado la hora, por eso estoy yendo más rápido, pero quería que esto quedase claro. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están felices? ¿Están tristes? Díganme. Muy bien. Bueno, continuamos mañana con las propiedades de la función de incremento de Euler implícito y después veremos, no sé, Taylor de orden 2 o el método del trapecio para que vean algunos ejemplos más. ¿Okay? Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho y trabajen. ¿Okay? Traten de hacer estas cuentas por ustedes mismas. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.